de la Universidad Nacional de Mar del Plata. José ha sido becado especialmente en el Lincoln Institute of Land Policy de Massachusetts para el curso de gestión de grandes proyectos urbanos en Harvard, para el curso de financiamiento de ciudades con políticas de suelo urbano, para el curso de actualización y profundización a exbecarios del programa latinoamericano, conjuntamente con Flaxo en Quito, Ecuador, para el curso de Fundamentos para el Análisis del Mercado de Suelo Urbano en Santiago de Chile, para el curso de Impuesto Inmobiliario en Bogotá, Colombia, para el de Dimensión Jurídica de las Políticas de Suelo en La Plata, y para el curso de Fundamentos Económicos de las Políticas de Suelo Urbano en San José de Costa Rica. También tuvo beca otorgada por el Banco Interamericano de Desarrollo para el curso Gerenciamiento Social para Directivos en Washington, D.C. Y beca otorgada por la Organización de Estados Americanos para el curso Cómo enseñar ética, capital social y desarrollo, y para el curso de Introducción a la formulación de estrategias de gobiernos electrónicos. José actualmente es director académico de la carrera de arquitectura que se dicta en la Universidad Nacional del Sur, director de la carrera de posgrado, maestría en gestión ambiental del desarrollo urbano, Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Es profesor titular de grado en la Universidad Nacional de Mar del Plata, Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño. Profesor asociado de grado en la Universidad Nacional del Sur, carrera de Arquitectura. Y profesor adjunto de grado en la Universidad Nacional del Sur, Departamento de Geografía. Es profesor además de posgrado en la Universidad Nacional de Mar del Plata, Facultad de Arquitectura y Urbanismo y Diseño, en la maestría en Investigación y Gestión del Patrimonio Arquitectónico, Seminarios de Gestión 1 y 2. En la maestría en Gestión Ambiental del Desarrollo Urbano, Seminarios de Procesos Socioeconómicos Regionales. En la Universidad Nacional de Mar del Plata, en la Facultad de Ciencias Exactas y Sociales, es profesor en la maestría en Planificación y Gestión del Desarrollo Turístico, Seminarios de Desarrollo Local y Desarrollo Integral. En la Universidad Nacional del Cuyo, en la Facultad de Filosofía y Letras, en la maestría en Ordenamiento Territorial, Seminario de Planificación Estratégica de Ciudades, y en la Universidad Nacional de Quilmes es profesor en la maestría de Ciencias Sociales y Humanidades. Ha tenido continuidad en la docencia universitaria de grado desde 1985 a la fecha y de posgrado desde 1998 a la fecha. En los últimos 20 años, José también trabajó con diversos profesionales reconocidos en el ámbito privado y ha sido funcionario de la Municipalidad de Bahía Blanca, ocupando diversos cargos, entre los que se destacan el de director del Plan Estratégico y el de director de Ordenamiento Urbano. En los últimos años ha asesorado y trabajado en diversos niveles del Estado, principalmente con municipios, en el de Coronel Dorrego, en Azul, en Chajarí Entre Ríos, en Bellavista Corriente, en Patagones, en la ciudad de Corrientes, en Carué, en Necochea, en Adolfo Alsina, en San Martín de los Andes, Neuquén, en Crespo, Entre Ríos, en Rivadavia, en Pellegrini, en Torkins, en Coronel Suárez, en Ingeniero Guaite, en Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, y en General Alvarado, Miramar. Fue senador de la provincia de Buenos Aires y durante su gestión fue presidente de la Comisión de Ecología, Medio Ambiente y Desarrollo Humano y fue vicepresidente tercero de la Cámara de Senadores. En el año 2012 fue invitado por el Programa Nacional de Naciones Unidas para el Desarrollo a formar parte de las listas de especialistas en desarrollo local y en gobiernos municipales, nómina que aún integra.
Obtuvo diversos premios de reconocidas instituciones y organizaciones relacionadas a la arquitectura y al planeamiento. Entre sus publicaciones destacadas, que son muchas, libros y publicaciones en distintas revistas y informes, podemos destacar su último libro, que es Gobernar la Ciudad, Desarrollo Local y Políticas Urbanas Municipales, que por supuesto recomendamos. Dicho todo esto, te dejamos la palabra, José, y te agradecemos muchísimo el haber aceptado tener esta exposición para INPOA. Bueno, muchas gracias, Sergio. Muchas gracias a todos por la presencia. La verdad que me ponen muy nervioso estas presentaciones. Yo le dije a Sergio solo un par de cosas y creo que te mandé uno de 4 renglones, pero bueno. Las 2 aclaraciones. La primera es que eso muestra por ahí un camino recorrido de trabajo y no necesariamente lo que uno sabe. De hecho, creo que lo que uno sabe lo tiene que medir con la complejidad del objeto con el que uno trabaja, y la ciudad es un objeto tremendamente complejo. Por lo tanto, a medida que uno estudia más, se da cuenta de lo lejos que está del conocimiento, de abordar el conocimiento del objeto. Tengo una formación académica, como bien dijo Sergio, y obviamente me encanta y trato de cultivarla con mis pares, con mis alumnos, con las investigaciones, pero me apasiona el costado técnico y político que tiene la disciplina. Así que me siento muy a gusto en un espacio como este, donde varios de los que conozco y Sergio me ha contado, justamente son funcionarios, son legisladores o son gente de la gestión y de la política, así que les agradezco doblemente la presencia. Sergio les mencionaba uno de mis últimos libros, después se lo voy a pasar en digital para que también se los pueda acercar a todos ustedes si es que les interesa. Y como dijo Sergio, trataré de hablar 30, 40 minutos como para abrir un espacio más al debate, y un poco lo que preparé tiene que ver con ideas, obviamente articuladas, pero sin entrar demasiado en detalle en ellas, sino como para tener un manejo de varias ideas que ojalá puedan disparar algún debate sobre situaciones que seguro tienen en las distintas ciudades, ¿no? Bueno, sin más entonces, si les parece, vamos a la presentación. Supongo que ahí ya la están viendo. Tiene un título raro que conversamos un poco con Sergio, que es: para que el suelo privado pueda existir, necesita imperiosamente del público, y de alguna manera quiero... A ver. Ahí está. Lo explico un poquito. Si podemos comprobar esa hipótesis de que el suelo privado necesita sí o sí del público, nos puede llevar a una reflexión diferente sobre la forma de gestionar y financiar nuestras ciudades. Entonces, de alguna manera, voy a tratar de comenzar con esa hipótesis, y justamente de cómo podemos mirar de una manera diferente la planificación, la gestión y el financiamiento de las ciudades. 3 aspectos que no se pueden disociar uno del otro, ¿no? Estamos muy acostumbrados a que cuando hablamos de lo público y lo privado son como 2 mundos diferentes, y pueden serlo en algunos ámbitos, como puede ser el jurídico, como puede ser la función pública o el mercado privado, pero en la ciudad están mucho más entrelazados de lo que solemos creer. Esta es una imagen aérea de La Plata, podría ser de cualquier ciudad, y podemos rápidamente distinguir dónde está lo público y dónde está lo privado. Claramente donde hay edificios es el espacio privado, y claramente donde vemos calles y donde vemos plazas es el espacio público. Sin embargo, ¿podría existir uno sin el otro?
¿podría existir ese espacio privado sin existir la calle, sin existir la plaza, sin existir determinados equipamientos? Claramente, para que un edificio exista, pueda reproducirse, es decir, pueda construirse, pueda venderse, pueda utilizarse, necesita también de todo ese espacio público que llega hasta ese edificio. O sea, está íntimamente relacionado. Está tan íntimamente relacionado que si yo tengo una calle que está en mal estado, va también a impactar sobre las posibilidades de venta o de uso que tenga ese propio edificio, y si tengo una avenida forestada y con negocios y bien activa, obviamente va a impactar también, pero de una manera positiva. Lo quiero poner en estos términos para seguir profundizando un poco. Este mundo del espacio privado y el espacio de lo público, donde esa construcción de lo privado, esa construcción que se da en ese suelo privado, tiene dos componentes fundamentales. El terreno, que lo podemos expresar en pesos por metro cuadrado, y la construcción, que también la podemos expresar en pesos por metro cuadrado. Pero decíamos, necesita del Estado, necesita de lo público. Eso público que vemos en esa foto aérea, que es la calle, ¿sí?, de lo que se ocupa el Estado, que es la plaza, que son determinados equipamientos, pero el Estado también está representado por la normativa. La norma es la que permite que un barrio, un área, se vaya materializando conforme determinadas características de convivencia, de usos compatibles, de ocupación, que justamente nace en la legislación pública, ¿no?, en lo que llamamos las normas administrativas. De tal manera que el propietario, para poder construir sobre ese terreno, por más que sea dueño del terreno, por más que haga la inversión, necesita hacer patrimonio o hacer que la norma le habilite ese tipo de construcción. Si lo pensamos en términos de ecuaciones, podemos preguntarnos cuánto vale esa norma, ¿sí? Nunca lo hacemos, pero podríamos decir cuánto vale esa autorización, porque es despejar una incógnita de peso por metro cuadrado que tiene el terreno y que tiene la construcción. Y ahí entonces vamos a ver cómo esa norma que está en el ámbito de lo público se transforma en parte de la propiedad privada, ¿no? Lo voy a poner un poco más gráfico. Fíjense en esa imagen que es Mar del Plata, ¿no? Donde vemos claramente el suelo, donde vemos las inversiones y donde vemos lo que la norma puede estar permitiendo. Hay una norma que en un momento era de casas bajas y que de repente ahora esa norma permite esa construcción de edificios con esas características, etcétera, etcétera. Entonces nos preguntamos, o nos podríamos preguntar, ¿cuánto vale esa autorización? ¿Cuánto vale el permiso para poder hacer eso, ¿no? Esta es una primera reflexión para entender la participación que tiene lo público en el desarrollo de lo privado. Fíjense en esta otra imagen, esto es Bahía Blanca, lamentablemente, pero lamentablemente por un lado y por culpa del Estado por otro, ¿sí? Este cartel está hace muchísimos años, ¿no?, donde el propietario dice, vendo espacio aéreo. ¿Cómo hace para vender el espacio aéreo el propietario? ¿Por qué lo puede vender? Lo puede vender porque hay un código que le dijo que ahí puede levantar 14 pisos de altura. Si el código no te dice que podés levantar 14 pisos de altura, no podés venderlo. Por lo tanto, un cambio en el código le quitaría eso. O por lo tanto, parte de lo que nosotros definimos en un código de planeamiento urbano se transforma en una renta que puede llegar a ser muy importante, ¿no? Esta pequeña introducción nos lleva a este punto central. La planificación siempre es, lo ha sido y lo seguirá siendo,
una intermediación entre el Estado y el mercado. Lo que pasa es que las distintas épocas nos han llevado a veces a pensar que el Estado simplemente hacía la norma y el mercado reproduce la ciudad, o otras veces donde por ahí el Estado quiere hacer absolutamente todo. En el medio hay otras opciones, ¿no? De cómo trabajar ese tipo de articulación. Las dos fotos corresponden a tiempos muy recientes y corresponden a espacios muy próximos. Estamos hablando del Gran Buenos Aires, una es La Plata en el momento de la inundación y otra es la zona de San Fernando con una transformación del medio ambiente muy fuerte para lograr ese tipo de manejo del ecosistema, ¿no? Fíjense que esta articulación o esta intermediación entre Estado y el mercado nos pueden estar generando situaciones que sin entrar en juicios de valor pueden ser complejas, pueden ser determinantes, hasta pueden ser contradictorias, ¿no? Y nos preguntamos necesariamente qué pasa en nuestras ciudades, ¿no? Ciudades donde en general los modelos nos han llevado a ver que hay una parte de la ciudad que es de excelente calidad, mientras que hay una gran parte de la ciudad que va quedando excluida de esas calidades y es como que hay una respuesta que ni desde el Estado, ni desde la economía, ni desde el urbanismo le vamos encontrando, ¿no? Un profesor del Lincoln, un mexicano, dice que el modelo de ciudades del siglo XX ha sido básicamente la construcción de islas de excelente urbanidad en un mar de miserias. Y esto es algo que no lo vamos a poder cambiar haciendo mejor lo que venimos haciendo, sino que solo lo vamos a poder cambiar si tenemos un paradigma diferente del desarrollo local y del desarrollo urbano específicamente, ¿no? El debate actual de la planificación son los mismos edificios, aunque no lo crean, lo de arriba no es solo un dibujo, donde en el debate actual hemos dejado de lado las respuestas cuantitativas y trabajamos mucho sobre las respuestas cualitativas, que obviamente también tienen que abordar lo cuantitativo, ¿no? Pero no es responder en metros cuadrados de ciudad de cualquier manera, sino definir claramente qué tipo de ciudad necesitamos o queremos hacer, ¿no? Por eso es sumamente importante el desarrollo de planes junto a otros instrumentos, ¿no? En esto hay que ser claro de que un instrumento por sí solo no me soluciona nada, sino que necesito trabajar con varios, y de eso quiero hablar un poquito, ¿no? Bueno, dos ideas como para plantear, que la primera es que la planificación y la gestión es una acción técnica y es una acción política. Nos debemos un análisis técnico, pero también un análisis político. De nada sirve, a mí me pasa muchas veces poder encontrarme con colegas que dicen, bueno, el plan, nosotros hacemos el plan y después el político tomará las decisiones. No funciona así. ¿Sí? Los planes que nosotros definimos tienen que ser planes tremendamente articulados con lo político. Y hay que ver hasta dónde estamos dispuestos a tomar determinadas decisiones. Digo planes, pero en realidad tendría que decir planes, códigos, ordenanzas, proyectos, porque cada paso que damos en la vida pública es una decisión técnica y es una decisión eminentemente política. En ese sentido, hay dos cuestiones fundamentales que son los procesos burocráticos que tenemos y que convivimos y los modelos organizacionales que tienen también nuestros municipios, nuestra provincia, en definitiva, con los que tenemos que articular, ¿no? Por otro lado, esta relación que empecé planteando de la planificación con la normativa y el mercado, ¿sí? No hacemos nada con hacer un plan si no lo articulamos no solamente con una normativa del tipo ordenanzas, sino con instrumentos más, digamos, como pueden ser reglamentaciones o instrumentos de gestión, etcétera, y fundamentalmente con el mercado. Yo en los últimos
10 años más o menos, me he dedicado mucho a trabajar en este tema, en cómo articular los planes de desarrollo urbanos o las políticas urbanas con la política fiscal, ¿no? Eso que dice ahí en el tercer punto. La cuestión fiscal y los instrumentos tributarios son claves desde lo urbano. Las áreas de economía, hoy justamente lo hablaba con un funcionario en un municipio que estoy trabajando, de lo que se preocupan es de recaudar, y no entienden el potencial que tiene eso como herramienta de desarrollo urbano. En todo caso, dejo una pregunta abierta. Cuando diseñamos una ordenanza fiscal, cuando diseñamos, supongamos, algo que parece muy simple, una reforma de una tasa de servicios urbanos, ¿qué hacemos? ¿Replicamos la ciudad que tenemos o la diseñamos para que induzca comportamientos hacia la ciudad que deseamos? Es toda una diferencia, porque, y van a ver cómo nos ayudaría eso, ¿no? Entonces, esta articulación entre planificación normativa y mercado es clave, y muchas veces se peca de trabajar los instrumentos separados, ¿no? Es decir, hago el plan y creo que el plan ya está. Hice el plan, qué bueno, ya está, tengo plan. En primer lugar, siempre la decisión política, después hay que aplicar ese plan. Lo más típico en realidad no es hacer el plan, sino es hacer las reformas de códigos sin el plan. Y eso es tremendamente peligroso, ¿no? Pero vuelvo sobre el tema. Hay que acoplarlo con los instrumentos de mercado. Esta es una definición que me gusta mucho plantearla, porque hay algo que muchas veces uno escucha, ¿no? Cuando uno modifica un código, a veces cuando se modifican los códigos, cuando no hay plan, generalmente es porque responde a los intereses de particulares, y por lo tanto lo que se brinda es mayor capacidad de normativa. Pero cuando tenés plan, lo que pasa con la reforma de los códigos es al revés. Uno lo que prima o lo que privilegia es el bienestar común, y por lo tanto aparecen las reducciones de normativa, las zonas patrimoniales, las zonas ambientalmente sensibles, las zonas de interés social, ¿sí? Entonces se le acota al privado la posibilidad de uso. Y entonces te aparece alguno que salta y te dice, no, pero yo tengo derechos adquiridos. Entonces está bueno entender qué es esto de los derechos. La norma es un derecho prepatrimonial. La normativa está dentro del derecho administrativo, que es órbita del Estado. Como decíamos al principio, el privado tiene su terreno y tiene su inversión, pero para construir necesita la autorización. Por lo tanto, lo que necesita es, literalmente, pasar la normativa desde el ámbito público al ámbito privado. Ese procedimiento se hace en una serie de pasos, que son, por ejemplo, la presentación de los planos, la autorización por parte del municipio y cierta, ¿cómo decir?, preadquisición que hace el privado de la normativa cuando paga las imposiciones tributarias, generalmente son los derechos de construcción y algunas tasas. Con eso preadquiere la norma y se convierte en patrimonio cuando lo construye. Recién ahí, cuando construye, la normativa dejó de ser parte del espacio administrativo público y pasó a patrimonializar la inversión sobre el suelo, ¿sí? Ese es el proceso. Si no hizo eso, el privado no tiene derecho de nada. La norma sigue siendo público. He visto municipios que bajan de 14 pisos a 4 y podrán chillar todo lo que quieran, pero no pasa absolutamente nada. Y les muestro este ejemplo. Esto es en Bahía Blanca, es un edificio de 1910, una galería hermosa, que ocupa todo el suelo, cosa que después del año 78, con la ley 8912, no hubiera podido hacer, porque la ley le dice que puede ocupar solo el 60% del suelo. Entonces una vez el propietario me decía, bueno, pero yo la compré con todo el suelo ocupado. Si la demuelo, ¿puedo seguir ocupando todo el suelo? No podés, porque cuando vos demolés, demoliste también los derechos que adquiriste en su tiempo. Entonces fíjense, si este señor
que sí construyó la norma, en esa época no había norma, pero que sí construyó, aun cuando demuele, pierde los derechos, ¿qué le queda al que nunca construyó? ¿Sí? Entonces me parece un buen ejemplo para entender esto de los derechos prepatrimoniales, ¿no? Otra cuestión interesante es entender que el valor inmobiliario es una combinación entre el valor del suelo y el valor de la edificación, pero son dos valores totalmente diferentes. El valor de la edificación es un valor que lo podemos llamar de inversión. Está generado por el propietario y por el promotor y se basa en una estructura de costos. Yo sé lo que me cuesta el cemento, yo sé lo que me cuesta la abertura y sé lo que me cuesta la mano de obra. Y en todo caso, tendré un beneficio que será un porcentaje relacionado con esos costos. El valor del suelo es un valor de especulación, es un valor de especulación, se le dice porque se anticipa el valor futuro que puede llegar a tener. Pero lo que es claro es que no está generado por el propietario, está generado por el Estado y por la sociedad en su conjunto. El valor del suelo tiene que ver con la localización y tiene que ver con lo que la normativa me deja hacer en ese lugar, no con lo que ha hecho el propietario sobre ese suelo. Entonces, este es un punto muy importante porque cuando definimos sobre todo los instrumentos de gestión y los instrumentos cuando digo instrumentos de gestión me refiero a cómo puede ser una política de crédito, a cómo puede ser una política fiscal, ¿sí? El punto es sobre quién vamos. ¿Vamos sobre el suelo o vamos sobre la edificación? A la edificación hay que ayudarla, sin duda, ¿sí? Y al suelo no. Cuando el Procrear anterior, el original, que tuvo la primera y segunda etapa, fueron sobre la inversión, y fue fantástico. La tercera etapa empezó a dar préstamos para comprar suelo, y armó un desastre en todas las ciudades. ¿Por qué? Porque todos los suelos crecieron en sus precios hasta el valor del Procrear. ¿Sí? Entonces, hay que saber manejar muy bien estas herramientas para controlar los precios de especulación y para ayudar mucho en los precios de edificación. En ese sentido, ¿quiénes determinan este precio del suelo? Bueno, diversos autores coinciden con esto, de que hay socios directos y socios indirectos. Los socios directos son el dueño del suelo, el que hace la inversión de la construcción, y el municipio, con su normativa, con las obras, ¿sí? Por más que no haga la calle de enfrente, va a estar trabajando en la zona, con los equipamientos, ¿sí? la plaza, la unidad sanitaria, la escuela, etc. ¿Cuál de los tres les parece que le cabe esa cuestión de socio silencioso? ¿Sí? Sin duda que el socio silencioso es el municipio, porque es el que es un socio claro, como veíamos al principio, del desarrollo urbano, pero no recibe prácticamente nada a cambio de los beneficios que reciben los privados. Y después tenemos socios indirectos. El paisaje, ustedes vieron esas imágenes de Mar del Plata, esos edificios, seguramente varios los conocen, están frente al agua y valen mucho porque tienen la vista del mar. Ahora, les dejo la pregunta. ¿Está bien que el dueño del terreno capture todo el valor que tiene el mar cuando el mar no es del terreno? Porque el valor que tiene esa propiedad es un valor hedónico, es un valor de disfrute de un paisaje, pero el paisaje es un valor público, no es un valor privado. En todo caso, podríamos decir miti-miti, ¿no? Es decir, parte porque sos el dueño de ese suelo, pero ese suelo en realidad vale por la vista que vos tenés. El tema de los vecinos. Cuando se lotea un barrio y ese barrio se hace una promoción entre el colegio de médicos, el colegio de escribanos, el club de tenis, el de golf, ¿sí? ¿Por qué? Porque los vecinos que compren le van a empezar a dar un valor intrínseco a eso, ¿no? Y las actividades. Estos ya son cuestiones indirectas, pero que inciden mucho en el valor que se determina de una propiedad. Hago un pequeño descanso acá para plantearles 4 desafíos que en general yo tengo cuando trabajo en las ciudades.
que me parece que son importantes mantener. El primero, y tienen cierta intensidad, el primero es clave, es fortalecer al gobierno municipal en recursos y en capacidad de acción. Cuando digo en recursos, por supuesto que digo en términos económicos, en términos financieros, pero también en términos técnicos, en términos de su planta profesional y humana, ¿sí? Y la capacidad de acción, las herramientas que tienen de cómo llevar adelante la gestión. Muchas veces, y ustedes lo saben seguramente mejor que yo, a veces hacemos procedimientos que son perversos para nosotros mismos, que facilitan la evasión, que facilitan el descontrol, ¿sí? Cuando están nosotros redactar las cosas de una manera que nos resulte fácil, ¿no? El segundo desafío es la mayor participación del municipio en la construcción de la ciudad y muy significativamente en el desarrollo de urbanizaciones y lotes con servicio. El mercado por sí solo reproduce la ciudad que le dejamos sacar mayor renta. Por lo tanto, es solo una parte de la ciudad. En el resto del mercado se desentiende. Si estamos hablando de municipios que en muchas ciudades la intervención urbana representa el 5% de la intervención total que se hace sobre la ciudad, lo que estamos diciendo es que tenemos municipios que intervienen muy poco sobre la ciudad. Si logramos el primer desafío y tenemos más recursos, hay que ver cómo llevamos adelante proyectos, sobre todo que revitalicen zonas que le permitan al mercado ir reproduciendo sectores mucho más amplios. Un tercer desafío es crear instrumentos que otorguen beneficios reales a los vecinos para el acceso al suelo y la construcción en lugares bien ubicados. Y en esto yo diría en lo municipal es dejar de ser dependientes de los programas provinciales y nacionales. Por supuesto aplicarlos y aplicarlos de la mejor manera, pero empezar a tener vida propia. Si el Procrear anduvo bien, ¿por qué no tener un Procrear local? Yo puedo usar el Procrear que viene de Nación para todo lo que entre típico con eso, pero puedo desarrollar un Procrear local para cuestiones más específicas que por ahí no califican tanto, pero que desde el municipio nosotros conocemos la realidad de nuestro lugar y de nuestros vecinos. Y si tengo un Procrear, ¿por qué no te puedo tener un Proahorrar? Si puedo ahorrar para comprar una heladera o para comprar un auto, ¿por qué no puedo ahorrar para ampliarme una casa? ¿Sí? Bueno, muchas cosas que podría estar haciendo, y Sergio es uno de mis ejemplos en mis charlas con varias cosas que ha hecho realmente muy, pero muy bien y muy adelantado. Y un cuarto desafío es lograr formalidad urbana y una justa redistribución de las cargas tributarias, aumentando así las bases fiscales y otorgando real ciudadanía fiscal. Este es un tema súper interesante porque cuando hablamos de formalidad urbana, muchas veces pensamos en los barrios informales, pensamos en el que invade determinada tierra. Y sí, claro que hay que lograr una accesibilidad adecuada, porque esas no son buenas recetas. Pero la verdad que cuando uno camina a la ciudad de nuestro país, tenemos segmentos altos que tampoco son formales. Y eso no es bueno ni para ellos ni para nosotros desde el Estado. Por supuesto no puede ser gratuito entrar a la formalidad y tenemos que ver caso por caso, ¿sí? Pero tenemos que sí tener el desafío de estar todos formales porque eso es bueno para todos, para nosotros desde el Estado, aumentando las bases fiscales y otorgando real ciudadanía fiscal. A veces cuando entregamos por ahí una casa, 50 metros cuadrados, unos años más adelante la persona la amplía, le hace un dormitorio más. Chau, quedó fuera de la formalidad porque no presentó el plan, ¿sí? O barrios grandes que tampoco lo han hecho. Es decir, este tiene que ser un punto y fundamentalmente la redistribución de las cargas tributarias. En ese sentido, el trabajo del gobierno de Vidal con hacer un nuevo cálculo de los valores de suelo, que muchas veces desde los municipios les costó asumirlo por lo que implicaba en el aumento de las tasas municipales, era una de las medidas más justas desde el punto de vista social, porque las ciudades registran diferencias de valores muy grandes entre los suelos y las bases fiscales
las achatan mucho, de tal manera que hay más peso en el que menos tiene y menos peso en el que más tiene. Ahora lo vamos a ver un poquito mejor. Una cuestión clave es esta: distinguir el bien de uso del bien de cambio. ¿Sí? Cuando pensamos la ciudad tenemos que proteger el que la usa y sobre todo el que la usa de habitación. No quiere decir que hay que matar al que la usa de inversión, pero sí hay que entender las distintas situaciones. Hoy asistimos a una realidad donde se han construido edificios que se le pone una llave porque no se los usa. Y por otro lado tenemos gente que invade una tierra, ¿sí? Que hay casos y casos, ¿sí? En las dos, ¿sí? Pero entendemos esas dos realidades. Vemos que se construye mucho, pero que no necesariamente se usa, y por otro lado vemos que hay una necesidad de tener lugares. Quisiera contarles algunos supuestos que a veces uno se encuentra y que es importante de alguna manera aclarar o desmitificar. La presión tributaria encarece el precio de la tierra. Claro que si le pongo un impuesto a la nafta se vuelve más cara. Si le pongo un impuesto a la leche se vuelve más cara. Y por eso pienso que cuando le ponemos más precio tributario al suelo urbano, creemos que se vuelve más cara. Y esto es falso. Eso no puede ser porque tiene una estructura distinta. La tierra ya se pide no solo por lo máximo que vale, sino lo que va a valer. Y por lo tanto vale por lo que alguien esté dispuesto a pagarme. Y por eso vemos ciudades que tienen miles de terrenos, ¿sí? Y que todos valen como si hubiera un solo cliente que estaría dispuesto a pagar por el máximo del valor. Pero la presión tributaria no encarece el precio de la tierra, eso es falso, y de hecho lo puede bajar. Otra cuestión, otro supuesto importante de aclarar es que aumentar la oferta de la tierra baja los precios de los lotes. Y bueno, si la tierra es tan cara, ¿qué pasa si habilito zonas rurales para que haya más lotes y a mayor oferta de lotes me bajan los precios? No va a pasar. Quédense tranquilos, no va a pasar, con lo cual el punto es al revés. Hay ciudades que a ustedes les llamaría la atención la cantidad de lotes que tienen. Casi les diría que si ponemos en un mercado barato el 10% de los lotes de una ciudad, se acaban los conflictos sobre la tierra. ¿Sí? En cualquier ciudad de 30.000 habitantes a 1 millón les va a pasar eso. Con lo cual, eso también es falso. Otra cuestión que uno se encuentra muchas veces es que el que construye tiene más plata que el que no construye. Por eso hay terrenos baldíos, porque la gente no tiene plata para construir. Eso no siempre es así. ¿Sí? Puede pasar, pero en general no es así. ¿Quién paga más en esas fotos? Los reto a pensarlo. ¿El de la izquierda, el que construyó esa casa, o el del lote que está al lado? ¿Sí? En términos relativos, podemos entrar en duda. En términos absolutos, les puedo asegurar que el señor que decidió construir pagó muchísimo más que el señor que está especulando en ese terreno en el centro con el suelo, pero muchísimo más, ¿sí? Es más, si ustedes miran las ordenanzas fiscales, siempre los agentes inmobiliarios se las arreglan para tener beneficios extraordinarios. Entonces, por ejemplo, ese cartel que está en el terreno, que debería pagar publicidad y propaganda, porque se ve desde la vía pública, tiene una ordenanza especial para decir los carteles de las inmobiliarias no pagan la tasa de publicidad y propaganda. ¿Sí? Hasta eso. O como me contó ver en este municipio que es San Martín de los Andes, que si uno tiene un terreno, paga la sobretasa al baldío. Pero si uno tiene más de 10 terrenos, no paga sobretasa. ¿Sí? A ver, o tenés un arreglo político o no tiene consistencia eso. ¿Por qué pasan estas cosas? En este grafiquito trato de explicarlo. El de la izquierda es el valor de mercado. El verde es el valor del suelo, el gris es el valor de lo construido. ¿Qué trato de mostrar? Que el terreno tiene un peso en términos de valor muy grande cuando construyo algo. O sea, el terreno vale mucha plata, vale una proporción significativa de lo que vale toda la propiedad, ¿sí? Ahora, cuando voy a los valores fiscales, no es así. El valor fiscal tiene muy atrasado los valores de suelo, por eso hablo de esa actualización
del 2018, que era muy importante, pero sí actualizamos siempre los valores de lo construido. Ahí tengo unos colegas presentes, ¿no?, de la legislatura. Yo recuerdo que todos los años votábamos la actualización de los metros cuadrados construidos, pero nunca de los suelos. Entonces, fíjense lo que le pasa a un sector humilde. Todos los años lo que construyó se lo actualizan como si estuviera en la mejor parte de la ciudad. Sin embargo, el suelo, que es donde marca la diferencia, lo tiene tan depreciado como otras zonas. De tal manera que uno se puede encontrar con las inconsistencias de que un barrio cerrado o un barrio de periferia buena esté pagando menos que un barrio humilde, pero de muchos años en la ciudad, ¿no? Y cuando tenemos un baldío decimos, no, te vamos a aplicar una sobretasa, vas a pagar el 50% más, el 100% más, el 200%, lo que ustedes quieran. Pero si el valor del suelo es irrisorio o es muy bajo, esa sobretasa no llega a pagar lo que alguien que construyó está pagando. De tal manera que, hagamos este ejemplo, si tengo dos lotes, tengo un amigo que decide en uno de estos lotes, es el dueño, construir. Yo tengo el otro lote, vamos a suponer que mi amigo construyó 4 departamentos, ¿sí? Y los quiere vender, es muy probable que en la cuenta final él gane menos plata que yo, porque su obra le va a dar mucho valor a mi terreno, pero yo no puse ningún peso. Él sí, él invirtió y corrió riesgos, y si la cosa no le fue muy bien, es probable que la rentabilidad que él sacó sea mucho menor o un poco mejor, como ustedes quieran, que la que yo hice sin hacer nada. Entonces nos preguntamos qué tenemos que hacer. Eso es San Martín de los Andes, son 2 fotos sacadas desde el mismo lugar. En la de arriba estoy mirando el lago. San Martín tiene menos de 1000 metros de frente del lago, con lo cual es un lugar muy, muy codiciado, una vista hermosa. Pero me doy vuelta y veo 3 lotes que miren cómo están, totalmente abandonados. Ahí, ¿qué debería hacer el municipio? Debería tratar de que ahí exista una buena hostería. Una buena hostería significaría una construcción importante, significaría trabajo para mucha gente, significaría un lugar donde los turistas quieran venir porque tiene una vista bárbara, ¿sí? Significaría todo eso. Sin embargo, parece que los distintos gobiernos de San Martín de los Andes quieren tener eso que está abajo. Como si fuera poco, con plata del BID, garantías de nación, etcétera, se hizo una costanera hermosa, con lo cual toda esa costanera valorizó aún más esto. Ahora, ¿saben cómo está? No solamente está sin construir, está subvaluado en términos fiscales, es deudor de varios años, el propietario, y nunca se lo intima porque se entiende que es una medida políticamente incorrecta. Acá lo único incorrecto es dejar que esta persona siga estando con este bien en cuestión. Hay municipios en que hemos logrado hacer normativas progresivas, donde, por ejemplo, hoy usted va a pagar 3 veces el impuesto que tenga que pagar o el tributo que tenga que pagar porque está en baldío, pero que le quede claro que dentro de 2 años lo vamos a multiplicar por 2 y dentro de 4 años lo vamos a multiplicar por 4 y dentro de 6 años lo vamos a multiplicar por 6. Entonces, ¿qué pasa con ese tipo de medidas progresivas? Lo que le vamos avisando es al dueño, así como el dueño va especulando con que esto cada vez valga más, esto es lo que uno llamaría suelo de engorde, pero con el concepto de que ya no puede engordar más, o sea, ya se le tiraron todos los valores. Entonces ahora hay que ir dándole ultimátums. Y por supuesto, en este caso, intimarlo permanentemente a una deuda que tiene que pagar. Entonces, fíjense la relación que hay entre planeamiento, instrumentos y mercado, ¿no? ¿Cuál es la distancia del valor fiscal al valor de mercado? Algo que siempre se discute. ¿Tiene que ser muy cercano como pasan los autos o puede ser muy lejano? Yo la verdad que no es la preocupación, pero sí digo muchas veces me gusta que esté lejano, pero lo que sí tiene que ser una preocupación que todas las propiedades estén a la misma distancia.
Y acá es donde encontramos muchas diferencias en las bases fiscales. Muchas veces hay propiedades que están mucho más cerca que otras, y ahí es donde se produce la inequidad. Esto es la planta urbana de Bahía Blanca con lo atípico de un mapa de valor de suelo, ¿no? Que vamos construyendo zonas homogéneas de suelo, pero en realidad ese gráfico está expresado en pesos por metro cuadrado, como se expresan generalmente las valuaciones de provincia o de los municipios en las ordenanzas. Pero hay aquí un problema. Todas las plantas urbanas tienen tipologías de suelos diferentes, de tal manera que hay suelos, hay zonas donde el mínimo del suelo es de 300 metros cuadrados, como marca la ley, pero hay otras que son de 600, hay otras que son de 1000, o incluso hay otras que el lote mínimo es de 2500 metros. Yo tengo que entender las diferencias de suelo que tengo. Fíjense lo que nos pasa en América, ahí en Rivadavia, o lo que nos pasaba. Tomo América primero porque trabajé varios años con Sergio, pero me gusta mantener este ejemplo porque es una localidad de 12.000 habitantes, 14, ¿cuánto tiene Sergio? Me dirás después. Pero es una localidad que podremos decir chica, pero que pasa lo mismo que nos pasa en una ciudad grande. Entonces, tomé 3 valores. El barrio más humilde, que entendemos como el valor absoluto del suelo, es decir, el terreno más barato que podemos conseguir. En esa época, en aquellos años, 150 pesos por metro cuadrado. Un terreno en el centro, pero no en el centro-centro, sino a 4 cuadras de la plaza, más o menos, ¿sí? Para que no se distorsione tanto, 450 pesos por metro cuadrado, y el barrio nuevo, el barrio Parque, ¿sí? De 100 pesos por metro cuadrado. Si yo tomo peso por metro cuadrado, fíjense que lo inconsistente de esto, y es que en el barrio humilde, que tomo como valor absoluto y por lo tanto 1, la distancia del centro es 3 y el barrio Parque paga menos. ¿Por qué? Porque esa distancia la estoy tomando por metro cuadrado. Pero fíjense que el valor del lote es bien diferente. Si yo tomo la distancia en términos progresivos, en cómo estructuro mis tributos, en función del valor del lote y no del indicador de peso por metro cuadrado, la distancia es más real. Yo tengo que tener un coeficiente de 1 para el barrio humilde, de 7 para el centro y de 5 para el barrio Parque. Van a financiar la ciudad de una manera totalmente diferente, ¿sí? Entonces, fíjense que es un poco la diferencia en función del indicador que tomo. Yo lo explico de manera más sencilla con el tema de un plato de ravioles. Uno va a comer afuera y pedís un plato de ravioles. En algún restaurante es más grande, en algún restaurante es más chico. Pero jamás pediríamos, tráeme 27 ravioles, ¿sí? O 15 o 18. Entonces, nosotros no compramos metros cuadrados de suelo, nosotros compramos un lote. Y compramos un lote en un barrio determinado. Y ese barrio tiene un código que me dice cuál es el mínimo de esa parcela. Entonces tengo que trabajar la estructura progresiva en función de esto, de esas diferencias. Tengo que reconocer en una ciudad no solamente estas 2 cosas que aparecen, que es la superficie construida y la no construida, lo que generalmente se llama baldío. Tengo que entender las superficies abandonadas y las superficies en ruinas. Sigo con fotos de América, ¿no? Tengo que entender eso, porque yo tengo que premiar al que construyó y tengo que de alguna manera, si ustedes quieren llamar presión, pero tengo que inducir, tengo que de alguna manera más elegante o con un poco más de fortaleza, empezar a decirle al propietario, vos no podés tener este terreno vacío, mucho menos podés tener esta ruina, miren la de abajo, ¿sí? Calle asfaltada, cordón cuneta, el Estado hizo lo que tiene que hacer. El que no lo hizo es el propietario. Ahora, ¿qué le falta al Estado? Presionar fuerte sobre ese propietario, cobrarle mucho más para que cambie la actitud. Estamos sobre bienes que valen mucho. Esos terrenos no se regalan, esos terrenos valen mucha plata y el Estado contribuyó en valorizarlos. Entonces, el Estado tiene que promover, inducir, ayudar
lo que ustedes quieran para que eso tenga una presión progresiva en el tiempo y se incorpore rápidamente al mercado. ¿Cómo pagamos el funcionamiento de la ciudad y cómo pagamos la construcción de la ciudad? La ciudad que necesita obras, que necesita asfalto, cordón cuneta, redes de agua, electricidad, que necesita mejores plazas, pero que además todo esto hay que mantenerlo. Bueno, tenemos este conjunto de tributos que son importantes, los impuestos, las tasas, los derechos y las contribuciones. En la medida en que nosotros esto lo manejemos coordinadamente, vamos a lograr un buen funcionamiento, un buen financiamiento del funcionamiento y de la construcción de la ciudad. En algunas provincias manejamos el impuesto inmobiliario, es el caso de Neuquén, es el caso de Tierra del Fuego y algunas más. En provincia de Buenos Aires nos tenemos que arreglar con las tasas, pero tenemos una variedad de tasas, de derechos y de contribuciones que hay que articularlas con la planificación y con la gestión. Son tres patas que hay que llevar muy de la mano. Tenemos que ver cómo están cayendo, digamos, las cargas sobre nuestra población. Por ejemplo, en términos de tasas de servicios municipales, ¿cuánto recaudamos y cuánto nos cuesta? Muchas veces uno se encuentra con esto, con que el municipio recauda por la tasa de servicios municipales mucho menos que el costo de esos servicios. Entonces, eso no está bueno porque quiere decir que hay un sector de la población que está subsidiando a otra, y es más, estamos subsidiando a los sectores más pudientes porque a todos le estamos dando lo mismo. Tenemos que llegar a un equilibrio razonable entre la recaudación y los costos, pero hay que hacerlo de manera progresiva para que entonces los contribuyentes de mayor capacidad de pago puedan justamente absorber la mayor cantidad de costo. Tenemos que ver esos hechos imponibles, es decir, en esa tasa, ¿no? Tenemos típicos y tenemos no tan típicos, pero hay que ajustar los costos, no solamente lo que nos cuesta el mantenimiento de la ciudad, sino que nos tendríamos que preguntar, ¿la estamos manteniendo bien? Porque si lo hago con los costos de una ciudad que no está brindando la calidad que necesita, nunca voy a cambiar. Entonces, bueno, son todas preguntas, fíjense cómo se va atando la planificación, la gestión y el financiamiento, ¿no? Las tasas, a veces uno se encuentra con esto, que son las tarifas planas, ¿no? Una tasa de salud que tiene tarifa plana, hace unos años, municipio de Torkins, todos pagaban 10 pesos. ¿Les parece justo eso, que todos paguen lo mismo? Miren, una empresa, una casa importante, una casa muy humilde, un terreno baldío, 4 situaciones para pagar en realidad muy poco para algo que es para todos, ¿no? Entonces, es importante visualizar este tipo de cosas para justificar bien los cambios en este tipo de reformas, ¿no? Cableados aéreos, esto es ocupación de espacio público. Y hay muchos municipios que no lo cobran, y que tenemos después ese lío, ¿sí? ¿Por qué no cobrar en algo que está contaminando? A ver, somos geniales para cobrar multas de tránsito, porque ¿quién se va a negar a votar un aumento de una multa de tránsito? Y esto también, esto tiene que ser, digamos, una presión fuerte sobre esto, porque en definitiva, como dicen los juristas, por más que sean servicios públicos, lo que está pasando acá es que hay un privilegio de uso de un espacio que es común a todos por un particular, ¿no? Los cercos de obra, bienvenidas sean las obras en nuestras ciudades, pero muchas veces pasa esto, los cercos de obras, las veredas, son espantosos, están en mal estado. Y justamente estamos hablando con profesionales de la construcción que dejan muy lindos los edificios, pero tratan de una manera muy mala a la obra. ¿Cuánto le puede costar al que hace un edificio mantener bien la vereda, así después la tenga que volver a rehacer? Bueno, esto tiene que ver con la normativa que hagamos, con lo que entusiasmemos o incidamos a partir de nuestras cuestiones. Ocupación del espacio público, otro tema, ¿no? Son temas que casi no se miran. Esto es Río Grande,
Fíjense, hay una ordenanza, por ejemplo, para este kiosquito, donde la ordenanza dice, pide el lugar para hacer este kiosco para poder vender alimentos saludables, porque esto está en la puerta del natatorio municipal. Entonces, lo que planteaba el interesado es que le dejen construir este kiosco porque así los chicos cuando salían del natatorio tenían un lugar donde comprar alimentos saludables. ¿Sí? Textual de la ordenanza. Miren lo que es, una agencia de lotería. ¿No lo ve el municipio? ¿Sí? Entonces, estas cuestiones son las que nos empiezan a atar la planificación, la gestión, las políticas tributarias. Bueno, la publicidad en la vía pública también, otro tema. En esto es interesante muchas veces los procedimientos, porque a veces en los municipios me dicen, y lo que pasa es que es muy difícil ir a medir, porque tiene que ir un inspector municipal, medir el cartel, etcétera, etcétera. Yo ni les cuento las cosas que me he encontrado en ordenanzas de este tipo. En un municipio le cobran según la ordenanza, ¿no? Tendría que pagar publicidad y propaganda en la vía pública a aquella persona que está en una plaza tomando mate por la publicidad del termo. ¿Sí? Porque se cotiza centímetro por cuadrado por día. Imagínense el inspector yendo a la plaza a medir los termos o lo que tenga. No tiene sentido. Entonces, tenemos que hacer instrumentos que sean posibles, instrumentos que no necesiten ir con un metro, instrumentos que nosotros podamos previsualizar y decir, bueno, a ver, ese cartel mide tanto por tanto. Y si usted, propietario, no está de acuerdo, venga con un profesional que me lo demuestre. Pero tenemos que hacer sistemas que sean amigables a lo nuestro. Derechos de construcción, esta es una forma interesantísima para trabajar, pero que a mi gusto estamos equivocados por dos cosas. Primero, le ponemos un valor al metro cuadrado de construcción, pero el derecho de construcción en realidad es esa compra de la cantidad de metros cuadrados que me dice la norma, es eso que explicamos de cómo la norma se patrimonializa. Y sí son metros cuadrados de construcción, pero tendría que tener relación con el valor del suelo, no con la construcción. Porque si no, es un valor fijo que lo que hace es que en los lugares más rentables no tenga incidencia y en los lugares menos rentables sea un problema para el que va a construir. Entonces, eso nos marcaría diferencias importantes si tomo el valor del suelo y nos ayudaría en el financiamiento. Pero la otra cuestión tiene que ver con esto de los ravioles, ¿sí? Nuevamente, empezamos a cobrar los derechos de construcción a partir del primer metro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los primeros metros, los primeros 50 metros son siempre muy caros, porque todos necesitamos construir como mínimo 50 metros para tener una casa, ¿sí? O 40, o lo que ustedes quieran. Entonces, la propuesta que yo siempre hago es al revés. Si estamos hablando de una casa hasta 50 metros, los derechos de construcción son gratis. ¿Por qué? Porque se entiende que el suelo, el destino del suelo es a ser construido. Entonces no te voy a poner otra imposición más. A partir de 50 metros cuadrados me vas a pagar más, ¿sí? Pero más que lo que hoy tendríamos. Pero los primeros 50 o 60 u 80, lo que ustedes quieran, pero hay un cupo que tiene que ser gratis para la vivienda o para el comercio o para el taller, ¿sí? Y a partir de ahí lo cobro mejor, ¿sí? Y lo cobro a valor de suelo en distintas zonas. Les quiero terminar con algunas experiencias de otros países para que vean incluso qué creativos que son. Estas son transferencias de derecho de construcción. ¿Qué es lo que hacen? En México, por ejemplo, esto se hace en varios países, España, Estados Unidos, México, pero en el caso de México estaba muy mal el centro histórico. Entonces armaron un gran fideicomiso que se nutría de los derechos de construcción de la periferia buena. La Ciudad de México se iba creciendo con barrios cerrados, con barrios abiertos de buena calidad, etc. Entonces, lo que hicieron para ponerle control al precio del suelo, ponerle una imposición fuerte al precio de la construcción. Es decir, cada metro cuadrado que ibas a construir en la periferia esa, tenías que comprar un metro cuadrado del valor de reconstrucción del centro histórico de México.
Es decir, vos construías 100 metros cuadrados de casa nueva, tenías que ir a comprar 100 metros cuadrados de reposición de esto. O sea, un valor fuerte que no era exactamente el valor de la construcción, pero que era un valor muy importante, ¿sí? Y por lo tanto, ese fideicomiso logró financiar la recuperación del centro de México. Con la misma herramienta lograron dos cosas: revitalizar el área histórica con todo lo que implica en términos de mercado de trabajo y controlar la especulación en la periferia, sin poner un peso, ¿sí? Bueno, contribución por mejoras es una de las herramientas más tradicionales que tenemos. Me había quedado esto por hablar, y no la utilizamos mucho. Muchas veces la utilizamos para el asfalto, la paga el frentista, pero podemos tener una visión más amplia. Contribución por mejoras puede servir, y de hecho sirve, por ejemplo, para pagar un relleno sanitario, o puede servir para pagar la ampliación de un hospital. Hay municipios que la han utilizado hasta para pagar un plan urbano, ¿sí? Es una herramienta bárbara, porque uno podría decir todos los años, bueno, este año, contribución por mejora, 10 meses, tal obra. Entonces, el propietario, primero que va sobre los propietarios, y los propietarios no son el universo entero, ¿sí? Podríamos decir que no vaya sobre todos los propietarios, que vaya sobre algunos, o sobre muchos, pero de cierta capacidad de pago. Pero es una muy buena herramienta de financiación que no solamente financia la calle y la infraestructura próxima, ¿no? Y el otro concepto es el de contribución por valorización, y con esto sí me enfoco hacia el final. Son los dos conceptos que o aplico uno o aplico el otro. Pero veamos en este ejemplo de San Martín de los Andes, que es la valorización. Ahí ustedes están viendo dos campos que en la década del 80 del siglo pasado consiguieron del Estado Nacional un crédito verde para hacer esas plantaciones. El señor del campo que está más lejos decidió mantener la plantación, el señor del campo que está más cerca decidió talar y vender la madera, pero no de cualquier manera, sino con una lógica diferente. Y esa lógica fue contratar a un profesional norteamericano para que diseñe una cancha de golf, y en el entorno de la cancha de golf un barrio cerrado. De tal manera que no solamente vendió la leña, sino que valorizó el suelo de una manera tremenda, ¿sí? 350 lotes, que cada lote pasó a valer 70, 80 mil dólares, ¿sí? Pasar de tener campo a tener eso, ustedes imagínense. Lo trataban de ridículo porque él había pagado el proyecto de cancha de golf en 2 millones de dólares, ¿sí? Imagínense la rentabilidad que tuvo con todo esto. Pero necesitaba una sola cosa. Para poder hacer esto, necesitaba una sola cosa. Y es que el Estado, el gobierno municipal, le defina que eso era zona urbana. Le tenía que transformar de zona rural a zona urbana. Simplemente una firma y un sello. Ahora, eso es lo que implicó el valor. No es el esfuerzo, es la autoridad del Estado. ¿Qué se quedó el Estado de eso? Absolutamente nada. Es más, en tasas como son las de servicios, esto paga mucho menos que el barrio más humilde de San Martín de los Andes. Hasta la cancha de golf prácticamente no pagaba porque estaba declarada como espacio verde. Y sí, claro que es espacio verde, pero lo que no paga es el espacio verde, libre y público. Este es un espacio privado que ir a jugar un día ahí, en algunas épocas, costaba $100. Entonces, tenemos que tener una mirada distinta donde articulemos estas cosas. Yo no digo que esté mal esto, la verdad que es una urbanización premium fantástica. Lo que digo que está mal es que toda la renta se la queda al propietario y no la participa con el valor de lo público, ¿sí? Operaciones interligadas es un caso que en Argentina algo hay, pero es muy típico en otros países como España, Brasil, que es justamente compensar a partir de alguna obra. A veces estas obras de arquitectura nos maravillan, pero hay un caso en Brasil fantástico, que es una autorización a vincular dos partes de un shopping por arriba de una calle, que se determinó la renta, digamos, que se le cualificaba, y terminó haciendo un barrio de viviendas sociales
de varias, de más de un centenar de viviendas, ¿no? El concepto de suelo creado es muy interesante en Brasil, donde básicamente dicen, bueno, está muy bien que el Código de Planeamiento defina alturas diferentes, pero la altura tiene que ver con lo que yo digo desde el municipio, por lo tanto, hasta el segundo piso es del propietario. Todo lo que se construya a partir del segundo piso, como esos edificios que veíamos al principio de la charla, la mitad es del propietario y la mitad es del Estado. A ver si nos entendemos. Imaginemos un edificio en el centro de una ciudad importante, un terreno grande, ¿no? Que nos permita, pero para hacer una cuenta redonda, $1 millón el terreno, ¿sí? Que me permita sacar un edificio de 10 pisos. Por lo tanto, la renta del suelo la distribuyo a $100.000 por piso. Nunca el dueño va a vender si no viene, o mejor dicho, nadie le va a comprar a ese dueño ese terreno de $1 millón si no construye 10 pisos. Porque si no la renta se le encarece, porque te están pidiendo lo máximo. Por lo tanto, te pasan dos cosas. O en la ciudad, o te construyen 10 pisos, el máximo, o no te hacen nada, ¿sí? Y la ciudad crece mal. ¿Qué es lo que hacen los brasileros? Le dicen, mirá, hasta el segundo piso, si vos construís, la renta es tuya. Pero a partir del segundo piso, por cada piso que vos construís, $50.000 son para el municipio. De tal manera que si vos construiste los 10 pisos, el municipio se queda con $400.000. Pero que si vos construiste 6, el municipio se queda con $200.000. ¿Por qué? ¿Qué logra con esto? Logra moderar la inversión, porque al municipio le importa, por un lado, que no le quede toda la renta al dueño, pero no le importa sacar la renta máxima, sino que modere ese mercado, ¿sí? Bueno, esto en San Pablo, esto está en todo Brasil, pero en San Pablo fue una herramienta de financiamiento fantástico, pero fundamentalmente de moderación de los mercados inmobiliarios. Esto lo hacen en Bogotá, es también algo muy típico nuestro, ¿no? 2 parcelas, donde el código dice, vamos a suponer que son de 20 metros de frente, y el código dice que hay que retirarse 5 metros de cada medianera, y que por la relación de superficie solo puedo construir 6 pisos. Lo que ven en negro es la silueta de la parcela, y lo que ven en celeste es lo que puedo construir en altura, ¿sí? Ahora, este es el caso incluso de un amigo, ¿no? Compró una parcela y no construyó, esperó a comprar la segunda. ¿Por qué? Porque al comprar la segunda engloba y lo que tiene que dejar libre entre las 2 parcelas lo puede construir. ¿Se entiende? Entonces, en el acto de englobar lo que nosotros conocemos como premios, logró construir lo que hubiera necesitado con un terreno más. Ahora, en este caso, y pudo ir más en altura por la superficie que maneja. En este caso, esos premios que se dan de manera automática, lo que no es automático o lo que no es gratuito, es el uso de eso. Entonces tenía que pagar unos varios cientos de miles de dólares para hacer eso. ¿Que no molesta? Que no molesta, porque para haber logrado lo mismo hubiera tenido que comprar más suelo. Esto es en España, algo típico nuestro, tenemos una chacra, la vamos a lotear, les exigimos, obviamente, que tienen que ceder gratuitamente espacio para calle, para espacios públicos, para equipamiento, y el otro es lo que decimos área neta urbanizable, ¿sí? Ahora, el área neta urbanizable, esto varía en las regiones de España, esto es Cataluña, el País Vasco más exigente, la región de Madrid es un poquito menos, pero ¿qué es lo que dicen? Bueno, de tu suelo urbanizable, del 100% de tu suelo urbanizable, el 65% lo podés vender a precio de mercado, es decir, al precio que quieras. Sin embargo, el otro 35% va a un precio social. Es como que nosotros digamos, bueno, usted puede hacer este loteo, pero el 35% de los lotes es valor procrear. Si le fijamos desde el Consejo Deliberante, porque esto se hace desde un municipio, le fijamos el precio procrear para ese lote social. Y además, el 10% de todos esos terrenos son lotes sociales para el municipio.
65% de mercado y 35% de lotes sociales. Fíjense cómo con normativa simplemente se puede lograr. Ojalá algún legislador se interese en esto, con mucho gusto les mando el proyecto, aunque sea para discutir. Está muy bueno en las cámaras discutir estas cosas, discutirlas en las comisiones, ¿sí? Bueno, algunas cositas más que también se le ponen. Esto sí es muy importante, y esto yo me acuerdo que en la legislatura lo discutíamos. Necesitamos, nuestras ciudades son cada vez más la expresión de la fragmentación social, pero no porque la gente quiera radicalizarse en lugares diferentes, sino porque la llevamos con nuestras pautas. El mundo va hacia pautas que son de más integración, lo que se llama la mixtura social. Se exige, salvo Latinoamérica, que como digo va a contramano, pero ustedes van a muchos otros países, esto es Fórum 2004 en Barcelona, y lo que ustedes están viendo ahí no es vivienda de alto poder adquisitivo. La vivienda de alto poder adquisitivo está al costadito, para el otro lado, digo, está en el mismo barrio, porque los barrios tienen que tener el mejor equipamiento que pueda hacer el Estado, la vivienda social, la vivienda de mayor poder adquisitivo, todo tiene que estar junto, ¿sí? Es lo que hoy se llama también la ciudad de los 15 minutos, y tener equipamientos, tener trabajo, pero trabajar en lo que es la mixtura social. Muchas veces nuestras normativas, leyes y ordenanzas lo que impulsan fuertemente es la fragmentación, y hay que terminar con eso. Y creo que esta es la última. Esto es lo mismo en Inglaterra. Es el mismo caso que les acabo de mostrar en Fórum 2004. Esto es digamos, en los muelles londinenses, toda la parte de recuperación que se hizo, y eso es mixtura social. Ahí tienen la casa del pobre y la casa del rico, o la casa del segmento humilde y del segmento alto. Pero la diferencia, y lo que lo hace mucho mejor a esto que lo anterior, es que no te das cuenta. Porque ahí lo que se pide es que justamente se defina a partir de un proyecto de 10 unidades de departamento en Inglaterra, 1 de cada 4 tienen que ser para interés social. Y tienen que estar distribuidos equitativamente, es decir, 1 de cada 4 de los que dan sobre esa fachada son sociales. ¿Qué son sociales? Pueden ser o sistemas de cooperativas que se lo alquilan a valores muy baratos a trabajadores, se llaman, no es de privilegio, pero sí imprescindibles, que son básicamente enfermeros o enfermeras, policías, bomberos o maestros, maestras, ¿sí? Esos son los imprescindibles. Esos pueden acceder a esas mejores ofertas, o pueden salir a la venta, pero solo valor de construcción, ¿sí? No con el valor de suelo. Entonces, quise terminar con esto para traerles también miradas diferentes, ¿sí? Ni hablar si podría traer Cuba. Imagínense, Cuba, tenés todo el suelo, está fantástico, ¿sí? Hong Kong, está fantástico, ¿sí? Pero fíjese que fui más moderado, y cosas de países que muchas veces miramos y no nos damos cuenta de estas cosas que tenemos. Bueno, creo que me fui un poquito con los tiempos, lo lamento, y ojalá en algo les haya servido. No, genial, José, bárbaro. Es un tema muy apasionante y muy amplio, y realmente vale la explicación, ¿no?, de cada uno de los conceptos. La verdad que es yo creo, me arriesgo a decir, primero les digo, no tomo más preguntas que las que hay hasta ahora, porque se nos va a hacer muy largo, pero seguramente, José, te voy a comprometer para una nueva conversación, una nueva charla, y quizá fundamentalmente también con los que tienen el rol de concejales, ¿no? Que hay muchos aquí, funcionarios municipales. Agradezco que estuvo presente el intendente de General Villegas, Eduardo Campana, ex intendentes, ex legisladores, la senadora Ana Laura Geloso, que lo habíamos saludado hoy. Pero bueno, voy a tratar de hacer las preguntas un poco
O mejor voy a hacer una cosa, te voy a hacer las preguntas despacio y voy a pedirte, te las voy a hacer todas juntas, si podés ir anotando por lo menos Dale. los temas, y te pido que por ahí hagas un cierre tratando de contestar las preguntas. ¿Puede ser? Sí, con mucho gusto. Voy a abusar de tu... bueno, primero, de hecho, Miriam Deloglio, en su apreciación primera, cuando inició el chat, decía que interesante un profesional que conoce el país, ¿no? Y me parece muy interesante un profesional como vos, José, que también tiene lo académico y el territorio, ¿no? Y la función. Es decir, que es un poco lo que nosotros insistimos mucho, de la necesidad de no dejar lo que tiene que ver con la investigación o con lo conceptual en un libro, sino poder realmente llevarlo a lo concreto, que es en definitiva ponerlo en práctica. Al principio de las preguntas, que me lo hacían de manera privada, Gustavo Barcelona me planteaba por qué motivo no se tiende a actualizar la ley 8.912, que es del año 1977 y que es una base de este tema. Diego Ranieri plantea que en Pilar se dio un crecimiento demográfico muy grande en poco tiempo. Tenemos una extensión importante de 382 kilómetros cuadrados, con más del 40% del suelo disponible, siendo que solo el 20% de la población tiene cloacas y el 40% agua potable. Conviene modificar la norma para que el crecimiento se dé en los centros urbanos que ya poseen servicios, otorgando permisos de construcción de mayor altura. Alejandra Vitale plantea que el 9 de julio hay muchos terrenos que se venden por inmobiliaria, pero que no están urbanizados por municipio. Figuran como sección quinta y no se puede escriturar. ¿Qué se hace en ese caso? Bueno, una cuestión es lo de estar urbanizado y otro lo de la escrituración, ¿no? Pero bueno. Diego nuevamente plantea qué solución puede darse respecto de los barrios cerrados, mal construidos, que no pueden escriturar y siguen tributando como una sola parcela. Claudio Ersinger dice, ¿qué ciudad con déficit habitacional conoce y que tenga un modelo exitoso de generación de suelo urbano? Fabián Polverini. ¿Sigo, José? ¿Te la aguantás? Dame un segundo. No, si no dejo esta para lo No, último. no, está bien. Me dijiste es el de los barrios cerrados y después qué modelo de ciudad Si conoces o qué algún modelo ciudad. de... Claro, dice que con déficit habitacional tenga un modelo exitoso de generación de suelo urbano. Vos decís Rivadavia. Obvio. Sí, seguí. La de Fabián Polverini estaba, para la generación de un plan urbanístico que luego permita modificar o mejorar el código, ¿es recomendable la creación de un consejo consultivo compuesto por profesionales y entidades intermedias? ¿Ese consejo debe ser activo y permanente? Rosario Rey, para que te dejo escribir un rato. Dale. Rosario Rey dice, ¿qué espacio de vereda debe dejar el cerco de vereda? ¿O cada municipio lo reglamenta? La publicidad en la vía pública, que está totalmente deteriorada, ¿paga impuestos también? ¿Hay alguna manera de invitarlos a retirarla si no pueden reemplazarla? Bueno, cuánta falta de Estado, ¿no? Patrick Colasilli. ¿Qué opina de la ley de hábitat de la provincia de Buenos Aires? Juan Bernasconi. ¿Sigo? ¿Te tiro todo, José? Dale.
En Quilmes tenemos un gran potencial de crecimiento en la ribera. Sería importante la creación de un fondo para urbanización de villas y asentamientos. ¿Es viable replicar lo que dabas de ejemplo en México en un municipio como Quilmes? Y después agrega otra consulta. ¿Qué opinión tiene que los cambios de zona tengan que ser refrendados por el gobierno de la provincia? Esto es Juan Intendente de Quilmes. Claudio Alcírgero, nuevamente. Cobrar una plusvalía para lograr indicadores puede estar bien, pero hacerlo a cambio de excepciones a lo establecido en un plan de desarrollo urbano. Espera. Dale. Te repito esta porque no sé si la entendí. No, está. ¿Sí? Sí, la tengo. A ver, acá tenemos otro. Gerardo Lisanti dice que en el municipio de Quilmes hay alrededor de 57 asentamientos precarios y aproximadamente un tercio de la población vive en ellos. ¿Sobre qué aspectos se podría comenzar a planificar para regularizar esta caótica situación y cómo urbanizar? No, ahí lo vamos a tener que contratar a José, me parece, para Quilmes. Quería ver si... Soy profesor en una de las maestrías y tengo muy buenos amigos. Sergio Hilari, Daniel Cravacore. Gustavo Barcelone pregunta, ¿qué piensa de la venta de departamentos de la Villa Olímpica en Cava? Todo esto me hicieron pregunta después que corté, pero bueno, son todos amigos. Quería tratar de... ¿cuánto podríamos avanzar equitativamente no solo en los distritos, sino también en otras provincias del país? Bueno, es como una apreciación, ¿no? No, quería leerte esta apreciación de Luján, con quien has trabajado aquí. Dice, lo que se debe... por ahí? No sé si está porque dice excelente presentación, gracias, no sé si es que se te tenía que retirar o todavía están. Lo que debe propender con la plusvalía es la mixtura social, como explicaste, José. No recaudar sin un objetivo público y social y mucho menos dar excepciones al plan y, bueno, y excelente exposición, dice, ¿no? Lo planteo porque, bueno, es una colega tuya que está en el... Que aprecio mucho. José, bueno, te dejo todo esto, pero bueno, te pido, nada, por ahí está, algún tipo de apreciación, que todos tenemos que ir a cocinar. Muy importante haberlo hecho así, porque si no uno por ahí, digamos, cada una de las preguntas son muy buenas y nos puede enredar digamos, en un desarrollo muy largo. En cambio así ya tengo el universo y más o menos trataré de ser breve. No obstante, ahí yo les puse mi correo electrónico, Sergio tiene mi teléfono, les voy a dejar mi libro y nada, estoy a disposición, lo que pueda colaborar con muchísimo gusto, ¿no? Bueno, comencemos. ¿Por qué no actualizar la 89.12? Yo me pregunto lo mismo. Es una ley de la época de la dictadura, o sea, no es una ley, es un decreto ley en todo caso. Pero la verdad que hay mucho conflicto de intereses, sobre todo de posicionamientos entre los profesionales. Y siempre se ha complicado mucho ese debate, ¿no? A ver, ese debate. Sinceramente que creo que necesitamos debatir mucho más en nuestras legislaturas, en nuestros consejos deliberantes, estos temas. Y necesitamos legisladores que impulsen este debate. Yo cuando fui senador, y debo no solamente agradecer a mi bloque, sino al bloque oficialista y a los otros bloques de la oposición,
sin demasiadas pretensiones, pero digamos, me conformaba con poder llevar a debate muchos de estos temas. Porque eso, en definitiva, nos hacía crecer. Conclusión, la 8912 habría que actualizarla, es muy difícil entenderla en su integralidad, pero sí se ha dado un paso muy importante con la Ley de Acceso Justo al Hábitat. Son dos leyes fundamentales que representan miradas distintas. La 8912 es una mirada física del territorio y la Ley de Acceso Justo al Hábitat es una mirada social. Tengo que entenderlas desde los contextos que las impulsaron y tengo que entender también otra serie de normativas que andan dando vuelta, que son muy importantes, las de erradicaciones industriales, otras que no son leyes ni decretos, que son resoluciones, por ejemplo, los temas de antenas, es como que nadie se anima a llevarlo a un nivel de ley, ¿sí? Las que tienen que ver sobre medio ambiente, paisajes protegidos, nos falta la de paisajes culturales, he tenido la suerte de ser autor de la de pasivos ambientales, que es uno de mis mayores orgullos legislativos, la de determinados residuos, es decir, hay un conjunto de leyes que también tenemos que ver que operan sobre la ciudad y que tenemos que siempre chequear a ver cómo están funcionando, entendiendo también que nuestro grado de autonomía en la provincia tiene, digamos, algunas, ¿cómo decir?, algunas diferencias con otras provincias. Dependemos bastante de la provincia, pero también tenemos nuestras autonomías, ¿no? Voy a seguir hablando un poquito de eso más adelante, que hay otra pregunta, pero, insisto, estaría muy bueno actualizar la 8912, pero sabemos que desde el punto de vista de discusión puede ser muy árido, nos puede llevar mucho tiempo, y entonces hay que elegir bien si trabajo eso o trabajo, digamos, alguna ley que pueda ir modificando una parte de la 8912 o complementándola. Lo de Pilar, que habla de que tiene un crecimiento demográfico importante, pero con pocos servicios, claramente el modelo de ciudad que buscamos hoy es un modelo de densidad media alta, ¿sí? No la densidad altísima de las torres, pero lejos sí de las densidades bajas. La ciudad, en términos de costos, tanto para construirse como para financiarse, cuesta en función de la expansión. Las calles, las redes, salvo cuando se empieza a densificar mucho, que empiezo a necesitar un soporte mayor, si yo tengo una densidad media o una densidad media alta, eso es lo que llamamos la mejor eficiencia urbana. Nosotros hacemos estudios de eficiencia urbana, cuando digo nosotros me refiero a los colegas que compartimos por ahí estas disciplinas, donde podemos determinar el porcentaje de ciudad que es eficiente y las distintas ineficiencias que tiene. A veces la ciudad es ineficiente porque no están los servicios, pero sí hay una buena densidad de gente, a veces es ineficiente porque están los servicios y no hay gente, o a veces es ineficiente porque no hay servicio ni hay gente. Las respuestas a cada una de estas situaciones son respuestas diferentes, ¿no? Lo de 9 de julio, decían que hay terrenos sin vender, hay terrenos que están a la venta, pero que no están autorizados. Esto nos pasa en todos lados, y ahí es lo lindo de lo político. Uno llega a un cargo político no para ser amigos, uno llega para tomar decisiones, y las decisiones muchas veces hasta te hacen, se la tenés que hacer entender a veces a algún amigo, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Si un terreno que no está autorizado se está vendiendo, hay que actuar. Hay que actuar. ¿Por qué? Porque se está vendiendo a un precio promocional, porque se está esperando que cuando esté autorizado valga más. Y entonces la persona está comprando de buena fe. Y cuando digo hay que actuar, no necesariamente hay que impedirlo, porque posiblemente lo pueda hacer. Lo que sí hay que salir con una comunicación muy clara de que eso no está aprobado y que tal vez nunca lo esté. Porque a mí me ha pasado en municipios donde yo he sido funcionario
que llevamos más de 20, 25 años con emprendimientos inmobiliarios que nunca han sido habilitados. Y hay mucha gente que compró. Les digo más, he participado en la reunión en la Universidad Austral de un seminario donde vino a hablar una persona de una empresa justamente de generación de emprendimientos urbanos de estas características, y contaba que la estrategia de ellos es no pedir los permisos de impacto ambiental, por ejemplo, que son los más complicados, sino empezar a vender. Y que de hecho se lo dicen a la gente, dice, no, una vez que haya muchos que compraron, eso se convierte en una presión que hace que el municipio y la provincia nos dé la autorización. Es parte de la estrategia de venta. ¿Sí? ¿Saben cómo se acaba eso? Cuando el primer afiche o el primer volante que ustedes detecten que está vendiendo, le empiezan a cobrar impuestos. Empiecen a cobrarle la tasa municipal. Y como es baldío, después de 1 año, 2 años, ya lo entienden como baldío, le cobran mucho. ¿Por qué? Porque es entender el negocio. Cuando alguien lleva adelante un negocio de estos, no lo vende de entrada. Vamos a suponer un loteo, saca 1000 lotes. ¿Sí? ¿Los venden enseguida? No. ¿Qué es lo que hacen? Un precio relativamente bajo, pero donde ganan mucho, los primeros 2 años, pero nunca más del 20%. Y como les decía, en lo posible, con gente que esté bien vista, porque el vecino mismo le va a dar valor a la tierra. Y después el 10% del suelo por año, y siempre separados, porque a medida que van construyendo casas, el valor del suelo vacío engorda. De tal manera que en un terreno, en un loteo de estas características, te arrancan con un valor de $30.000 y a los 10 años el mismo terreno vale $80.000. ¿Qué es lo que hace crecer el suelo? ¿Sí? Ahora, el Estado, ¿cómo participa ahí? Les puedo asegurar que hay normativas municipales donde hasta que no se produce la última venta no pagan impuestos. Entonces, realmente vamos a contramano, o entendemos el negocio y somos parte de la solución, o quedamos afuera totalmente, ¿no? Bueno, la siguiente es más o menos parecida con lo que digo, ¿no? Los barrios cerrados mal construidos que no pueden tributar. En esto es, parte tiene potestad la provincia, pero los municipios tenemos la posibilidad de generar de oficio digamos, la parcela. Y por lo tanto podemos empezar a tener esa imposición. Hay que ponerlo en las ordenanzas, ¿sí? Y justamente hay que cobrarle al que genera el suelo, porque si le cobramos al que genera el suelo, lo va a poner más barato. Me acuerdo que, una anécdota, ¿no? Pero cuando trabajé en la localidad de Crespo, me llevo muy bien con los secretarios de Economía, me gusta mucho trabajar con los secretarios de Economía, y me había escuchado en una charla un tiempo atrás, y me invitó a trabajar con ellos para actualizar la tasa de servicios urbanos. Bueno, estuvimos 2 o 3 meses trabajando, haciendo unos estudios de base, etc. Ya había pasado un tiempito que habíamos terminado, se había hecho la ordenanza, y un día me suena el teléfono y me llama, ¿no? Y me dice, José, estoy recontento, pasó lo que vos dijiste que iba a pasar. Yo no sabía de qué me estaba hablando, ¿no? Vino fulanito de tal a verme recontra enojado. ¿Qué pasaba? La mitad del suelo de periferia de Crespo tenía un solo dueño. Estaba haciendo todos esos loteos. Era el dueño de los 2 periódicos y de 2 radios y de un periódico. ¿Sí? Entonces una persona súper influyente, ¿no? Y le pusimos una imposición fuerte con un crecimiento progresivo. Y le cayó el abogado. Le dije, te va a venir a ver el abogado y te tenés que preparar para responderlo. Y me llamaba el secretario para decirme, estoy contentísimo porque vino re enojado y me dijo, ¿y ustedes qué se creen? ¿Que van a financiar la ciudad con el suelo baldío de la periferia? Sí. Todo lo que habíamos practicado ese sí, para que lo diga con convencimiento, ¿no? Y lo que empezábamos a ver era que en el propio periódico, en la radio, el dueño de esos terrenos decía oferta por precio contado, terrenos al 30% de descuento. Sí, lo que estaba haciendo
era bajar el precio para poder pagar los impuestos, para poder pagar esa presión tributaria. Que eso es fundamental que entendamos desde lo político. Nuestra preocupación no es administrar el suelo privado, nuestra preocupación tiene que ser lograr accesibilidad al suelo privado. Si yo les preguntara en cada una de sus ciudades qué porcentaje de población puede comprar el terreno más barato, ¿sí? ¿Cómo lo compro? De dos maneras, crédito o ahorro, te dicen los economistas, ¿sí? Yo tengo una tercera, ¿no? Yo digo también puede ser con suegros macanudos, y que existe, porque cuando tenés un suegro macanudo te ayuda con tu capacidad de ahorro, con tu capacidad de crédito. Pero aún con los suegros macanudos, no llegás al 30% de la población que puede hacer eso. Entonces, tenemos que tener estrategias para el otro 70% de la población. Y por lo tanto, estas son estrategias de presionar para que bajen esos suelos, para que pueda construir, como ha hecho Sergio, suelo con servicio, porque si ustedes no hacen eso, jamás van a solucionar los problemas de las tomas. Hay tomas y tomas, hay tomas que están manipuladas, pero claramente las tomas son un fenómeno porque hay gente que no tiene dónde ir y que va a aquellas tierras que desecha el mercado o que el Estado no las usa. Y eso no puede ser que nos constituya en funcionarios que nos ponen para proteger el capital del privado. Nosotros tenemos que buscar la manera en que la gente acceda. Y muchas veces ese privado que retiene suelo, después se queja de que se lo invadan. Yo no estoy justificando la invasión, ni mucho menos. Pero lo que estoy diciendo es que tenemos que ayudar al privado, al Estado, a tomar decisiones sobre esos suelos urbanos para que se desarrollen. Esto es lo que tiene que buscar digamos, un gobierno municipal, ¿no? ¿Qué ciudad tiene un modelo exitoso de creación de suelo urbano? Bueno, Rivadavia ha hecho cosas muy exitosas que les puede contar Sergio, desde cuestiones muy sencillas que la puede hacer cualquiera. Gente que tenía, qué sé yo, 4 hectáreas en el borde de la ciudad, y entonces Sergio dice, bueno, a ver, vos pon el suelo, yo vengo con las máquinas y lo desarrollo, y nosotros podemos bancar una política de crédito para que construyan, y la podemos articular con el Procrear, de tal manera que le damos mejores beneficios al Procrear. De hecho, nosotros nos constituimos en una oficina que le dice al Procrear si ese vecino es así, está cumpliendo o no. Eso fue fantástico, porque Sergio y sus funcionarios conocen a todos los vecinos de América. Entonces, de Rivadavia. Entonces, son ellos los que le decían al Procrear, che, es verdad, este lo necesita. O no, este tiene un suegro macanudo que es el que le pone toda la plata, no hace falta, ¿sí? Entonces podés ir armando la herramienta especial. Trenkelauken tiene un modelo muy, muy piola, pero si ustedes quieren, yo le voy a pasar a Sergio un libro que habla de experiencias exitosas en Latinoamérica y les puede mostrar una cantidad de esas experiencias. A propósito, tengo muchísimos libros sobre estos temas, mucho digital, así que si hay algo en particular que por ahí les interesa, si lo tengo, con mucho gusto. Plan urbanístico, ¿es recomendable un consejo consultivo con entidades? Sí, decididamente. Un plan tiene que ser participativo, pero con eso solo no alcanza. Tiene que tener un equipo que trabaje mañana, tarde y si es posible de noche. O sea, si no tenés un equipo de trabajo, que no tienen que ser ni unos genios ni nada por el estilo, ¿sí? Pero un grupito de 6, 7, 8, 10 personas que esté abocada, que sean parte de adentro y parte de afuera, puede ayudar, ¿sí? Pero gente que produzca, que trabaje, porque cuando todo queda en manos de un consejo consultivo, no dura. Ese consejo consultivo sí está bueno que funcione directamente con ese equipo. Y el plan tiene que tener comunicación, tienen que producir documentos, tienen que producir jornadas, tienen que producir talleres, tienen que tener mucha comunicación con la gente para que verdaderamente se discuta, porque en esto hay posicionamientos muy diferentes, ¿no? ¿Qué espacio de vereda debe dejar el cerco? Bueno, nos fuimos a la otra escala, pero es municipal, eso lo define el municipio, pero me encanta que me hayan planteado por la vereda, porque si hay algo en el que fracasan todos los gobiernos, peronistas radicales, de izquierda, de derecha, lo que ustedes quieran, es en mantener las veredas.
¿sí? A mí me tocó una vez trabajar para la intendenta Luz Apaga en San Martín de los Andes y me decía, quiero que estén bien las veredas, José. Bueno, tenemos que cambiar de modelo, o sea, esto de que la mantiene el vecino, digo, busquemos algún modelo que articule más, que comprometa más al Estado. Pero es muy típico en muchas ciudades que caminamos por las veredas del centro y siempre tienen alguna baldosa floja, ¿no? Y es un tema del planeamiento urbano que también lo tenemos que pensar. ¿La publicidad en la vía pública se paga? Sí, claro que se paga. Y si son televisores LED, más, se paga en función de la rentabilidad. Este es otro tema. Porque muchas veces estos códigos lo que dicen es la publicidad en la vía pública se paga tanto. Y si estás en pleno centro y si estás en un barrio, no es lo mismo. Tienen valores de mercado diferentes. Entonces, lo tengo que decir. Miren, a mí me gusta hacer una comparación que se las cuento. ¿Cuánto paga un cartel en la vía pública? ¿Cuánto paga una mesita que ocupa 1 metro cuadrado de vereda, ¿sí? En un buen lugar de sus ciudades? O vamos a decir una mesa que ocupe 2 metros cuadrados. ¿Por qué 2 metros cuadrados? Porque después compárenla con cuánto cuesta una tumba en el cementerio. Y les puedo asegurar que el muerto paga más que la mesita en el pleno centro. ¿Sí? Yo lo he comprobado en muchas ciudades, ¿sí? Y he encontrado cosas fantásticas, ¿no? Como que la familia de los intendentes y los exintendentes no pagan por los muertos en el cementerio. ¿Sí? Realmente las ordenanzas fiscales pueden ser muy divertidas. ¿Qué opino de la ley de acceso justo al hábitat? Opino que es la mejor herramienta que tenemos. Pero está dirigida a algunas cosas, no está dirigida a todo, ¿sí? Y hay que entenderla. Tiene como 2 partes. El capítulo 1 y 2 son principios rectores. Díganle a sus funcionarios de planeamiento urbano, eso es lo que tenés que hacer en planeamiento. Y esos son los principios rectores y está pensada desde ese punto de vista, ¿sí? La verdad, interactuamos muy poco de los legisladores con quienes diseñaron esa normativa, pero hay gente muy, muy capacitada que trabajó en esa ley y hoy para mí es la mejor que tenemos, ¿no? Nos permite muchas cosas y se usa muy poco, ¿sí? Hay un par de manuales que están buenos, que nos ayudan. A ver, tiene una cosa que es maravillosa y que no la hacemos. Si ustedes van en un código de planeamiento urbano, les define el área residencial 1, el 2, el 3, el área residencial parque 1, 2 y 3. ¿Sí? Es decir, le ponemos todas las categorías a lo que el mercado puede tomar como valor del suelo. Sin embargo, que para la gente que no tiene plata para pagar esos valores no hay suelo. No hay en ningún código de planeamiento urbano zonas que digan residencial social, que es para valores más bajos. No existen. Eso nos impulsa la ley, nos alienta a definir ese tipo de cosas. La verdad que lo podríamos haber definido sin la ley, pero la ley nos está ayudando a definir ese tipo de cosas, ¿no? Nos ayuda a salir del gris y poder cobrar no plusvalía. No plusvalía. La ley no habla del cobro de plusvalía, pero sí habla del cobro de la participación municipal en las valorizaciones inmobiliarias. Que hay una diferencia muy sutil, pero muy importante para nuestro país, que es un país que privilegia mucho la propiedad privada. En Estados Unidos, por ejemplo, se cobra plusvalía permanentemente. Cuando ustedes hacen una operación inmobiliaria, generalmente el Estado, esto cambia mucho en los estados norteamericanos, pero hay estados que cobran hasta el 70% de la plusvalía. Es decir, una cifra muy importante. Pero claro, son economías muchísimo más tranquilas que la nuestra, entonces, digamos, la renta sigue siendo alta. Pero ¿dónde ves el cobro de plusvalía? Que cuando ustedes van a pagar los impuestos todos los años, te actualizan la base fiscal del valor de tu propiedad a valor de mercado. Es decir, tu propiedad este año vale más que el año pasado y se te actualizó la base fiscal y por lo tanto pagás más impuestos. Eso es cobrar una plusvalía. Lo que dice la ley de acceso justo al hábitat es que cuando el Estado interviene a partir de un trámite administrativo, un cambio de normativa o incluso una obra, y eso genera
un valor extraordinario en la propiedad, como el caso que yo les mostré en San Martín de los Andes, ahí tiene derecho a cobrar plusvalía. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo de lo que dice eso? Que te pone un mínimo, que es muy bajo, que es del 10%. Entonces, es bueno por un lado, porque al ponerte un mínimo, nadie se puede hacer el sota. Y conozco municipios que se lo hacen, ¿eh? Sí, no, porque bueno, no está definido. Sí, está recontra definido. Tenés que cobrarle el 10% de plusvalía, te guste o no te guste. Sean amigos o no sean amigos. Pero tenés que saber que ese es el mínimo. Entonces, uno debería hacer una ordenanza donde que ajuste eso y que diga, en esta zona va a ser el 30%, en esta va a ser el 20% y en esta va a ser el 10%. Entonces, eso te permite moderar el mercado. Porque si uno le pone una constante, sigo reproduciendo los lugares que reproduce el mercado. Y lo mejor, incluso para el mercado, es que yo vaya abriendo otros lugares. En Quilmes hay un potencial de crecimiento en la ribera, ¿se puede hacer un fondo para las villas? Totalmente, sí, conozco el caso, y va un poco enganchado con la pregunta, con una de las preguntas que viene, ¿no? Pero está muy bueno, eso que les conté de México, la transferencia de derechos de construcción es una herramienta realmente muy, muy piola para poder financiar la ciudad. Después había una de las últimas, era ¿qué opina que lo urbano esté refrendado por la provincia? Se ha cortado un poco el trámite, porque antes era que el gobernador tenía que sacar un decreto y eso era tremendo. Hoy, según tengo entendido, se define a nivel del ministerio y por lo tanto se acorta un poco. Por un lado, uno desde, digamos, una visión autonomista como la que tengo, me encantaría que lo defina el municipio. Pero sinceramente he visto muchas presiones de privados sobre municipios. Nosotros tenemos que, hay muchos municipios que son chicos y a veces es muy difícil sostener la presión de un privado. Sinceramente creo que a veces estas demoras burocráticas nos han permitido por lo menos frenar algunas cuestiones. Pero para los que llevan adelante alguna gestión, hay que evaluar si, vamos a suponer, alguien que quiera modificar un código, hacer un código de nuevo, o hacer un plan y un código de nuevo, sería lo adecuado, te puedo llevar 4 años de gestión. Entonces te comiste todo el mandato para hacer eso y no ver ningún resultado. Por ahí, todo esto depende de los casos, pero si el municipio no está tan mal, por ahí lo que se puede hacer es hacer rápidamente un plan que identifique algunos puntos sustanciales y en todo caso ir con una reforma muy puntual de 2 o 3 puntos, y eso se puede lograr por ahí en el término de un año, ¿no? Pero como todo, necesita un análisis para evaluarlo, ¿no? Una pregunta muy interesante es, ¿cobrar plusvalía a cambio de indicadores? Bien, es muy buena. Yo creo que no. ¿Sí? El concepto que tenemos es, te voy a cobrar plusvalía a partir de las excepciones que doy. Entonces la excepción se convierte en una caja. Nunca, nunca. ¿Sí? Si el plan dice que esto es lo bueno, ¿sí? No puedo dar excepciones. De hecho, no alcancé a mostrarles, pero si quieren algo que las excepciones son un dolor de cabeza para todos. ¿Sí? Yo una cosa que recomiendo es la excepción, hay que sacar una ordenanza muy sencillita. ¿Sí? Aquel que quiere una excepción tiene que pagar el 2% del valor de lo que significa construir la excepción. Se van a acabar las excepciones. Porque las piden, porque son gratis. Y eso nos da muchísimos dolores de cabeza, distrae la verdadera discusión política que tenemos que tener en las ciudades. Pónganle un precio. ¿Sí? Quiero construir 1000 metros cuadrados más. Perfecto, pero para que yo, municipio, analice el trámite, para que lo analice sin comprometer ningún resultado, ¿sí? Tu tasa de expediente es el 2% de los 1000 metros cuadrados. Que no es tanto, son 20 metros cuadrados. Si vas a construir 1000, tenés plata para 20. Te vas a beneficiar con 1000 metros cuadrados, pagame 20 para que lo estudie.
van a ver cómo enseguida, bueno, no, por ahí tal vez 500. Y se acabó y lo ordenaste. Y lo ordenaste. No, la plusvalía tiene que ser cuando verdaderamente yo lo cambio porque el plan dice que lo tenga que cambiar, ¿sí? Que es justamente no un cobro de plusvalía, sino esto de participación en las valorizaciones inmobiliarias generadas por acciones del Estado, o puedo buscarle la manera al tema del suelo creado brasilero, que es buenísimo. ¿Cómo lo puedo hacer? Y bueno, te pongo un derecho de construcción. Yo, por ejemplo, en algunas propuestas que he armado, lo he hecho. La altura máxima son 14 pisos, pero la quiero moderar. Bueno, hasta el cuarto piso pagás un valor de derecho de construcción. Y a partir del cuarto piso hasta el 14, que es lo que te permite la ley, vas a estar pagando un 3% del valor del suelo, como plus del derecho de construcción. ¿Sí? De tal manera que cuando llegaste al piso 14, le capturaste un 30% de valor al suelo. ¿Sí? Quilmes, 57 asentamientos, un tercio de población. ¿Cómo planificar? Bueno, ahí la ley de acceso justo a la vida tiene una batería de cosas importantísimas, pero importa mucho la capacidad del Estado. Cómo intervenir con vivienda, con equipamiento, pero con mejoras sociales. Yo creo que en esas cosas hay intervenciones que el gobierno anterior ha hecho muy buenas. Pueden ver los casos de Medellín, les puedo pasar un par de libros interesantes. Hay cosas bien interesantes que siempre se visualizan desde la mirada integral, social, urbana y ambiental. ¿Sí? Porque tengo que dar trabajo, porque tengo que resolver cuestiones sociales como la seguridad, la salud, la educación. ¿Sí? Y por último, ¿qué pienso de la Villa Olímpica de Cava que vende los departamentos? Pienso que está bien, pienso que ha sido un proyecto sumamente interesante, ambicioso, de llevar vivienda a la zona sur y justamente refinanciar por ahí otro tipo de acciones a partir de vender a un precio donde le quito los valores de mercado, esto sería la teoría, ¿sí? A precios más baratos que lo que puede conseguir, pero donde le dejé instalado un equipamiento que no se podría haber financiado de otra manera. Me parece que es interesante desde la dimensión que tiene ese emprendimiento, con una receta que sí la vemos en muchas otras ciudades en otros países. Bueno, no sé si más o menos contesté a Sí, sus por supuesto, requerimientos. José, con los comentarios que están haciendo de excelente exposición, obviamente que has estado muy atinado, muy concreto, muy claro en todo lo que has explicado. Realmente, nada, un fuerte agradecimiento. Te estoy debiendo muchos asados, mucho vino después de esta charla. Tenías crédito, tenías crédito, debo Venía decir con que crédito. Debo decir, No. igual Sergio es el que disfrutábamos el trabajo, el anfitrión gastronómico y sobre todo vitivinícola es el hermano, ¿no? Destilador, Pero, Rex. no, muchas gracias a todos por la presencia. Realmente una charla me parece sumamente interesante. Abre muchísimas cuestiones para analizar y para ver. Los municipios tienen muchísimo que hacer, el Estado tiene una responsabilidad muy fuerte en todo esto y bueno, nosotros debemos prepararnos justamente para poder estar a la altura de las circunstancias. Así que, José, te agradezco muchísimo tu exposición, todos los aportes que nos has dado. Seguramente te estaré molestando. Y bueno, a todos agradecerte esta disposición de dejar material, de dejar tu contacto y demás. Así que a todos les decimos que cualquier cuestión que quieran ver en particular, obviamente trataremos de dar respuestas. Nada más, porque ya es tarde. Sabía que había una reunión de mujeres por otro lado y algunos concejales que tenían sesión, pero realmente a todos los que se quedaron, muchas gracias, y a vos, José, nuevamente, un millón de gracias, y siempre tan gentil, tan amable y tan abierto para poder dejar tus conocimientos y ayudarnos.
Bueno, Gracias a nos ustedes. veremos. Los espero el lunes a los que puedan. Ya les voy a estar pasando la invitación. Gracias, José, una vez más. Muy amable.